Hola a todos, ¿cómo están? Hoy voy a hacer un video sobre la tabla periódica. Yo ya había hecho un video sobre este tema, así que si no lo vieron les pido que lo vean para tener un poco más frescos los conceptos que ya damos, para poder aprender mejor, comprender lo que vamos a ver hoy, que es un poco más complejo, tampoco tanto, pero vamos a ver la tabla periódica un poco más en profundidad. Bueno, para los que no lo conocen, la tabla periódica es esta que tienen aquí enfrente, eh, que no es más, si tenemos que definir, si nos preguntan qué es la tabla periódica, no es más que una disposición de los elementos de forma ordenada, no están desordenados, parece que por ahí es un poco loco el orden que sigue, pero tienen un orden lógico. Ahora vamos a ver cómo es que se agrupan. Lo importante es saber que los átomos que están, los elementos, perdón, que están uno debajo del otro, tienen propiedades químicas similares. ¿Quién fue el primero que se dio cuenta de esto y se las ingenió para darles un orden? Fue Mendeleev, un químico ruso que en 1869 escribió un libro sobre química donde ordenó los átomos en lo que fue la primera tabla periódica. ¿Qué fue lo que hizo? Tomó elementos del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 7. Ahora vamos a ver, ya sé que no están familiarizados con el lenguaje, por ahí lo que significa cada cosa, pero ya lo vamos a ver. Básicamente lo que hizo fue tomar elementos de grupos de átomos y hacer una diferencia de masa, es decir, la masa de uno, restarlo con la del otro y ver qué pasa. Él se dio cuenta que si hacía eso, le quedaban números, casi le daban diferencias casi constantes. Fíjense, si tomaba el peso atómico del flúor y se lo restaba a la del cloro, le daba 16,5. Lo mismo con estos de acá. El sodio, el calcio le daba 16, magnesio, calcio le daba 16. Fíjense que en todos los casos dan números bastante parecidos. Entonces este Mendeleev empezó a ordenar la tabla con respecto a esta propiedad. Es decir, que el orden que seguían los elementos en la tabla periódica de Mendeleev era función del peso atómico que tenía cada elemento. Ahora bien, llegó un científico un poco más cercano en el tiempo, no tan alejado como Mendeleev, que se llamaba Moseley, y se dio cuenta de que en realidad no dependía, porque ustedes piensen que Mendeleev no sabía ni que existían los electrones, así que todavía la química no tenía todos los elementos que tiene hoy en día, perdón. Así que bueno, se dificultaba un poco. Pero este Moseley se dio cuenta de que en realidad no era la tabla periódica, no era función de, del peso atómico, sino que era función del número másico. Es decir, ya estamos hablando del núcleo del átomo. Y se dio cuenta que las propiedades de los elementos son función periódica del número atómico. Es lo que acabo de decir. Y debido a esto, empezó a notar que si tienen función del número atómico, los elementos de un grupo tenían un comportamiento químico similar. Entonces, ¿a qué se debe eso? Y a que deben tener una estructura química que también debe ser parecido si tienen propiedades químicas similares, ¿no? Tipo dijo, bueno, tienen propiedades químicas similares, algo parecido tienen que tener. ¿En dónde encontró la respuesta? En la estructura atómica, que eso se desarrolló más en profundidad cuando llegó todo lo de configuración electrónica, que si no lo vieron, vamos a hacer un video más adelante, vamos a dar una clase de eso, y que los que tuvieron un secundario de ciencias naturales o algo, les debería sonar lo que es la configuración electrónica, o los de colegio técnico tal vez también. Pero bueno, por un momento, en un principio quédense con eso, que es más que suficiente. Y vamos a definir entonces qué son los grupos, los periodos que estuve hablando y en ningún momento mencioné qué es lo que son. Vamos a ver que en la tabla periódica nosotros tenemos columnas y tenemos filas. Para no llamarlos columnas y filas, les decimos grupos y periodos. Las columnas, que acá por ejemplo hay una sola marcada en negro, serían todas. Los grupos son las columnas, es decir, los que están en forma vertical. Y los periodos son los que están, en este caso, en este gráfico está marcado en amarillo, son las filas, es decir, los que están ordenados de manera eh, horizontal. Entonces tenemos los grupos y tenemos los periodos. Fíjense que varía la cantidad, por ejemplo, en el periodo 1 tenemos solamente dos elementos, el hidrógeno y el helio, mientras que en algunos más abajo podemos llegar a tener hasta 32 elementos. Los grupos también varían la cantidad de elementos que tienen, pero no de manera tan abrupta como lo hacen los periodos.
Ahora bien, vamos a ver un poco más acerca de esto. Fíjense, ya esto por ahí es un poco más complejo, los van a terminar de entender más cuando veamos configuración electrónica, pero fíjense lo siguiente. Si yo tomo un periodo y me fijo en la capa más externa donde van a estar orbitando los electrones, es decir, en el último suborbital, los elementos que estén en un mismo periodo van a tener la misma configuración electrónica, solo en esa capa más alejada del núcleo. Fíjense, por ejemplo, si yo tomo el periodo 3, fíjense que yo tengo 3s, 3s, 3p, 3p y en todos estos también 3p. El P y el S nos indican de qué suborbital estamos hablando. En orden de menor a mayor, este suborbital S está más cercano al núcleo que el suborbital P. O sea, son suborbitales distintos, pero fíjense que tienen la misma cantidad de electrones en esa última capa de orbital, ¿no? Donde van a estar dando vueltas los electrones, por así decirlo. Esto lo que nos permite también es dividir a la tabla periódica en bloques, justamente por el suborbital en donde estén, hasta donde lleguen a completar los electrones. En orden de menor a mayor vamos a tener el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. El F es el último suborbital que se llena, ¿no? Que se completa en realidad. Bueno, vamos a ver algunas de las propiedades periódicas. Vamos a comenzar con una que es bastante sencilla, que es la del radio atómico, que por ahí es un poco complejo de ver al principio, pero en la siguiente filmina tienen una imagen más ilustrativa. Por ahora vamos a definirlo como, como la mitad de la distancia que yo tengo cuando dos átomos de un mismo elemento se unen, la mitad de la distancia que separa los núcleos. Por ahí es un poco difícil de ver, ahora con la imagen que tenemos a continuación lo vamos a entender, pero primero quiero marcarles esto. Fíjense que el radio atómico aumenta de derecha de la tabla periódica, fíjense dónde tengo el puntero, de derecha de la tabla periódica hacia la izquierda, y también aumenta hacia abajo en la tabla periódica. Es decir, que los elementos que más a la izquierda estén y más hacia abajo estén, van a tener un radio atómico mayor. Por ejemplo, si yo tengo el helio, acá arriba de todo, voy a tener un radio atómico mucho menor que si yo tomo un elemento de más abajo, ¿no? Bueno, el ejemplo más ilustrativo que le quería mostrar, la imagen, en realidad, recordemos entonces que el radio atómico es la mitad de la distancia existente entre los centros de dos o más átomos que estén en contacto. Entonces, recordando esa definición, nos encontramos con el siguiente dibujo. Tenemos un enlace de cloro con cloro, y fíjense, este es el núcleo del átomo de cloro A, este es el núcleo del átomo de cloro B, esta sería la distancia total, y nosotros tenemos la mitad. Esa mitad es el radio atómico. Ahora vamos a ver otra propiedad que es muy importante, así que les va a sonar, también la vamos a tratar en más videos porque abre una rama, sino un tema bastante fundamental en lo que es química general, así que después se va a ver en profundidad. ¿Cuál es esta propiedad tan misteriosa que tanta publicidad le estoy haciendo? Es la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Es la capacidad de un átomo para atraer un electrón de otro. Para hacerlo un poco más ilustrativo, yo digo que es la capacidad que tiene un átomo de robarle electrones a otro átomo de su capa más externa, ¿no? Ahora lo vamos a ver también en la filmina que viene. Es importante que tengan esto en cuenta, que aumenta de izquierda a derecha y disminuye hacia abajo. Recuerden que el radio atómico aumentaba hacia abajo, esta disminuye. Entonces, repasemos. Aumenta hacia la derecha y disminuye hacia la izquierda. Vamos con un ejemplo entonces. Tomamos un átomo de sodio y un átomo de cloro. El cloro, obviamente, de flúor, un átomo de sodio y un átomo de flúor. Tenemos que tener en cuenta que el flúor es mucho más electronegativo que el sodio. Fíjense en la tablita anterior cómo iban aumentando, cómo iba aumentando la electronegatividad según la posición de la tabla periódica, y van a ver que es cierto, el flúor es mucho más electronegativo que el sodio. Entonces, ¿qué significa que sea más electronegativo?
que tiene más capacidad de robar electrones al sodio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando se enlacen? Bueno, va a pasar lo siguiente. El flúor, que es más electronegativo, se queda con ese electrón que el sodio tiene en su capa anterior. Se lo roba, es como dije yo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque dependiendo de la diferencia de electronegatividad, cada elemento, cada átomo tiene su propia electronegatividad, y cuando yo las resto, por ejemplo, si yo resto la electricidad del flúor y se la resto la del sodio, esa cuenta me va a dar un numerito. Ese numerito me va a decir qué tipo de enlace van a formar, que puede ser iónico, puede ser covalente, puede ser metálico, covalente no polar, covalente polar. Y eso es muy importante, reconocer de qué tipo de enlace voy a tener, porque cada manera de enlazarse va a tener propiedades distintas, se van a comportar de manera distinta. Así que es muy importante saberlo y manejarlo. Bueno, las últimas dos que quedan, dos o tres, no recuerdo bien, son más sencillas, pero también son importantes. Están bastante relacionadas. La primera es el potencial de ionización o energía de ionización, que es la energía que yo tengo que poner en juego para sacarle a un átomo un electrón de su capa más externa, ¿no? Es básicamente eso, la energía que yo tengo que poner en juego para arrancarle un electrón al átomo. Mientras más energía tengo que poner, es que el átomo se resiste más, digamos, a perder ese electrón. No lo quiere soltar. Entonces voy a tener que usar más energía, por lo tanto, va a aumentar mi potencial de ionización. Esta propiedad aumenta de izquierda a derecha y disminuye hacia abajo en la tabla periódica. Y por último, tenemos el carácter metálico, que es lo contrario a la electronegatividad. Fíjense que dicen, el carácter metálico significa el comportamiento de metal, es decir, la tendencia a perder electrones. La electronegatividad era la tendencia a quedarme con electrones, y esta es la tendencia a soltarlos, a perder los electrones. Entonces podríamos decir que en el ejemplo que dimos del sodio y del flúor, el sodio tiene carácter más metálico que el flúor. ¿Por qué? Porque lo perdió, se dio ese electrón. Bueno, acá también, perdonen, antes de seguir, fíjense que tengo, va a ser lo mismo que la electronegatividad, pero al revés, porque son inversas, ¿no? Este aumenta de derecha hacia izquierda y disminuye hacia abajo también. Y bueno, vamos con lo último, que esto ya lo vimos, está relacionado con la parte de estequiometría, pero ¿qué pasa? Nosotros en la tabla periódica, los numeritos, como puede ser el peso atómico, no tienen unidades. Las unidades se las ponemos nosotros. ¿Qué pasa? Nosotros hasta ahora veníamos trabajando en gramos. ¿Por qué trabajábamos en gramos si en la tabla periódica están en átomos? Es decir, que los átomos pesan en gramos. No, no puede ser. Si un átomo llegara, por ejemplo, si un átomo de oxígeno pesa 16 gramos, yo cuando respiro, que respiro oxígenos, me tendrían que reventar los pulmones, porque si pesa 16 gramos cada átomo, yo cuando respiro, me entran millones y millones de átomos, entonces reventaría si pensaran tanto. ¿Qué pasa? La tabla periódica en realidad está pensada con una unidad de masa que se llama UMA. ¿Qué es el UMA? Bueno, acá lo tenemos donde estoy señalando con el puntero. Un UMA es igual a 1,66 por 10 elevado a las menos 27 gramos, o sea, un número muy pequeño, pequeñísimo. Hagan la cuenta si quieren y vean cuántos ceros tiene adelante este número. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros trabajábamos en gramos? Porque usábamos los moles. Usábamos los moles. Ahora, si yo tengo que trabajar con átomos, recuerden que en un mol yo tengo el número de Avogadro, cantidad de átomos, ¿no? Es por eso que usábamos los gramos. Ahora bien, si yo tengo que trabajar con átomos, fíjense, por ejemplo, tengo esta reacción que tengo 2 átomos de calcio más 2 átomos de oxígeno, me van a dar como resultado 2 moléculas de óxido de calcio. Hago las cuentitas y fíjense que lo que antes poníamos en gramos, ahora lo pongo en UMAS. Y me da que voy a tener esta cantidad, esta molécula de óxido de calcio que pesa 56 UMAS multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque me da como resultado 2 moléculas. Lo multiplico por 2. Lo mismo con el 2 de acá y con el 2 de acá, pero este viene porque el oxígeno es diatómico. Acá
Lo importante es saber reconocer cuándo trabajar en gramos y cuándo trabajar con UMAS. Todo lo que sea con átomos, trabájenlos con UMAS. Yo ya sé que por ahí dice, hice las cuentas bien, pero trabajé en UMAS y era en gramos. Pasa que el error conceptual es bastante grave, porque si yo no sé interpretar cuando estoy hablando que un átomo no va a poder pensar nunca en gramos, o en alguna otra unidad, estoy en un problema grave, digamos. Tienen que asociar, lo importante es que asocien eso, saber diferenciar de cuando estoy trabajando con átomos de cuando estoy trabajando con moles. Con moles ya lo manejan porque es lo que veníamos haciendo hasta hoy. Pero bueno, o sea que no es muy complicado. Es lo mismo, pero con UMAS. Tengan cuidado, les hago mucho hincapié para que no el día de mañana no digan que yo cometí ese error en su momento de decir que un átomo de oxígeno pesa 16 gramos. Eso está mal. Pesa 16 UMAS. Ténganlo en cuenta. Bueno, si quieren un poco más de información, pueden meterse en el link este que está acá, que yo se los voy a dejar para que no tengan que estar copiándolo. Se los voy a dejar en la descripción del video. Y también cualquier cosa, siempre saben que con Susana estamos dispuestos a contestar cualquier tipo de consulta. A mí me pueden mandar por WhatsApp o si no, cuando nos encontremos en la clase de los lunes. Así que bueno, les mando un abrazo, espero que les haya sido de utilidad el video y cualquier consulta me la hacen llegar. Hasta luego.